Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión quiero tratar de responder a una pregunta que he hecho muchas veces a mis entrevistados y que muchas veces me han hecho a mí mis entrevistadores, que es: ¿qué significó para ti tal tema, tal acontecimiento? ¿Cómo te sentiste cuando pasó tal cosa o la otra? Ese es el propósito de este podcast. Espero que esto aporte algo a la mejor comprensión de qué fue lo que pasó. Cuando uno cuenta que ha tenido una ilusión y que esa ilusión se vio lastrada por la frustración, no estamos enalteciendo aquello que fue indebidamente ilusionado, sino mostrando lo terrible que es sufrir este tipo de desengaños. Y de eso voy a hablar hoy, de uno de esos desengaños del que me siento culpable por tonto. A finales de 1976, cuando ya me despedía de la dorada década de los 20, es decir, estaba a punto de cumplir 30 años, ocurrió lo que en la historiografía oficial es un hito de la llamada Revolución Cubana: la fundación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En aquel momento no tuve la perspicacia de darme cuenta que la creación de este aparato era una formalidad y que esa formalidad obedecía ni más ni menos a la misma formalidad que trajo como consecuencia la celebración del primer congreso del partido en el año 1975. Y estos dos elementos eran fruto ni más ni menos de la presión que sobre el señor Fidel Castro estaba ejerciendo la Unión Soviética para tratar de que el país se institucionalizara un poco y que dejara de ser tratado como una propiedad personal del señor Fidel Castro. Aunque obviamente no hay documentos que lo prueben, estoy convencido de que esta presión la Unión Soviética la ejerció sobre el señor Fidel Castro para de alguna manera garantizar las inversiones que ese país estaba haciendo en la isla y que no se repitieran los errores de los años 70. Estoy hablando, todo el mundo lo recuerda, la zafra, los 10 millones, el cordón de La Habana, todos aquellos inventos que trajeron como consecuencia una ruina del país. Repito que no tengo pruebas para afirmarlo, pero la llave que abría aquella llamada tubería soviética de la que dependimos durante tanto tiempo, parece ser que dependió de que algo se hiciera para dar la impresión de que este país no andaba al garete, que esta no era una nave conducida por un loco. No significaba esto que iba a ser un país democrático. Le estaban pidiendo que al menos cubriera la forma. Pero para este ingenuo no se estaba cubriendo una forma. Para este optimista se estaba abriendo un espacio de participación. Y claro está, cuando ya en las grandes decisiones del país no se tomaban tras la puerta de un jeep soviético en el que viajaba el comandante Barbudo, sino que se iban a tomar en un parlamento donde se iban a discutir las cosas, se iba a someter a votación, pues nada, uno decía, bueno, algo está mejorando. Confieso que llegué a verme y a escucharme con esta misma vocecita diciendo cosas más o menos discordantes en aquel parlamento. Me llevó tiempo darme cuenta de que el mecanismo para llegar a ser diputado era mucho más enredado de lo que parecía, sobre todo porque todo comenzaba con un truco, y el truco es que en esas asambleas locales, desde donde se empieza la semilla del Parlamento, que es para elegir a los delegados locales del Poder Popular, eso se hace a mano alzada. Las personas proponen y dicen: yo quiero que sea fulano, que sea mengano, y luego la gente vota a mano alzada. De manera que si en alguna pequeña localidad del país, digamos en Piedrecitas, allá en el municipio de Florida de Camagüey, a alguien se le ocurría proponer a un tipo difícil, pues bueno, había que votar por él delante de todo el mundo, bajo la mirada atenta de los militantes del partido y de la seguridad del Estado. Y eso eso dificultaba mucho que alguien, no voy a hablar de un opositor, de un disidente reconocido, no, de alguien con ideas propias que ya se había destacado por ser más o menos conflictivo. No, por esa persona no iban a levantar la mano a la vista de los que vigilan. Y ese es el primer paso. Después viene cuando hay que votar
por los que van a estar sentados allí como diputados. Lo único que saben los electores sobre esos candidatos es una síntesis biográfica con una foto. Nadie sabe si ese individuo por el que uno está votando quiere abrir o cerrar la economía, quiere ser más pragmático en las relaciones internacionales o más rígido, si tiene una tendencia a abrir los espacios de expresión. No. No se puede, eso no lo puede saber nadie, porque la propia ley dice que los que son candidatos no pueden hacer campaña. Y claro está, si no haces campaña, no puedes plantear una plataforma. Entonces la gente, los electores, no están votando por ideas o por plataformas, sino por las mini biografías, que son lo único que conocen de ese candidato a diputado. Aunque reconozco que es simpática, no me gusta mucho esa expresión que califica a los diputados del Parlamento cubano como focas amaestradas. Y no me gusta porque esos pobres animalitos son seres sin una conciencia, sin una formación, no han estudiado política, no tienen una conciencia cívica y por lo tanto no es el caso. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que hoy ocupan un escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular son ciudadanos cubanos, que muchos tienen más de 12 grados, hay muchos que son universitarios, que son doctores, que tienen profesiones, detalles que no permiten ser comparados con animales sin conciencia, porque el problema serio, la culpa grande es que son conscientes, la culpa grande es que saben lo que está pasando. Ahora mismo no puedo precisar en qué fecha fue, pero debe haber sido alrededor del año 79, 80, 81, cuando todavía yo era periodista de la revista Cuba Internacional, que fui designado a cubrir una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El asunto es que voy a contar una breve anécdota de un momento en el que en ese Parlamento se estaba tomando una decisión sobre algo absolutamente insignificante. Era la época en la que se estaban vendiendo en el país unas pequeñas motos que usaban combustible, no eléctricas, claro, en esa época no había motos eléctricas, pero que eran casi el eslabón perdido entre la bicicleta y la motocicleta. Y lo que se estaba discutiendo era si era necesario o no era necesario que esos vehículos tuvieran una matrícula, un número para ser identificados. Una tontería. Y escuché los muy lúcidos argumentos de varios diputados diciendo de que realmente en el mundo ese tipo de vehículos no tenía ningún tipo de registro, que eso que no era necesario tener ese tipo de matrícula para estas casi bicicletas. Y así fue, varias personas se expresaron, hasta que el diputado Fidel Castro pidió la palabra y empezó a despotricar contra estas motos, creo que se llamaban Vergubina o un nombre como eso, diciendo de que eso tenía que ser controlado, en primer lugar porque una persona no solamente podía comprar eso, sino que después podía hacer negocio con eso, revenderlo, y que nunca se sabe lo que puede hacer un enemigo sobre esos vehículos al acercarse a un auto oficial. Es decir, se puso paranoico con las vergobinas. Dijo que él estaba en contra de que esos vehículos anduvieran por ahí por la libre. Inmediatamente el señor que estaba al frente de la asamblea, que todavía no era Esteban Lazo, era el que estaba anterior a él, dijo, bueno, vamos a someter a votación este asunto. Repito, varios diputados con anterioridad habían expuesto que era mejor que estos vehículos no tuvieran matrícula. Fue la primera idea que se puso. Pero no obstante, el señor que estaba al frente de la asamblea dijo, vamos a someter a votación este asunto, levanten la mano los que estén de acuerdo con la opinión del diputado Fidel Castro. Claro está, todo el mundo, por unanimidad absoluta,
incluyendo aquellos que habían brillado con sus argumentos sobre la idea diferente, puestos de pie, levantaron las manos. Así fue como se aprobó la propuesta del comandante en jefe. Y así me despido, con el propósito de continuar haciendo este podcast y con el deseo de que ustedes tengan el interés en seguirlo escuchando, sumergiéndome en este fascinante mundo de las emociones, que suele ser complicado, pero al mismo tiempo iluminador.